Muy buen día tengan todos ustedes amigos de YouTube. En esta ocasión, aprovechando que nuestro proveedor CFE ha fallado o ha cortado el suministro, quiero aprovechar para mostrarles cómo es el funcionamiento de un inversor híbrido con la función de inyección desactivada. Con esto quiero mostrarles, me voy a hacer un poco ayuda de las tendencias previas que este software captura. Aquí en color verde tenemos la generación de energía solar. En color azul tenemos lo que es la carga de la casa. Y en color rojo tenemos la carga o lo que hemos consumido de nuestro proveedor de red, en este caso CFE. Por favor quiero que observen este periodo. Si se fijan aquí, esto fue a partir de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana, en donde la línea azul como roja están empalmadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el total de energía que consume nuestro hogar es el total de energía que estamos teniendo de CFE. Y pues bueno, la línea verde, que es la generación de energía solar, pues al ser ya tarde noche, pues esta se va a cero. Como les repito, esta función de este inversor híbrido ahorita está con interconexión, pero sin inyección a CFE. Con esto quiero hacer referencia que de igual manera las baterías están meramente como solo respaldo ante una eventualidad. Si bien de los modos de operación del inversor de esta forma es el en el que menos ahorro tenemos, eso es entre comillas, porque realmente nuestro banco de baterías no lo estamos sometiendo a un estrés en donde éste se desgaste rápido, sino que el banco de baterías normalmente siempre se mantiene cargado. Durante la noche se descarga eh, insignificativamente por el consumo que el inversor está realmente en stand-by, y en la mañana nuestro banco de baterías se vuelve a cargar gracias a la energía producida por el sol. Y en este caso, cuando CFE falla, pues bueno, si la producción solar no es suficiente para mantener nuestra casa, las baterías son las que van a terminar suministrando esa energía restante. Pero por ejemplo, ahorita siendo las casi 11 de la mañana, no es un día nublado, es un día bastante soleado. Entonces, nuestros paneles que tenemos instalados ahorita están produciendo 300 watts. Pueden producir más, pero ahorita solamente están produciendo esa cantidad porque es la energía que la casa está demandando más lo que le está inyectando a las baterías para mantenerlas eh, completamente cargadas. Repito, esta función es de interconexión sin inyección a CFE. Ya posteriormente estaré haciendo otro video con una prueba de inyección a CFE para que podamos ver cómo estos valores van cambiando. Aquí aparecen las tendencias del día. Vamos a ver a las grid tens. Podemos ver aquí el consumo durante un periodo de 24 horas que hemos tenido de CFE o de nuestra proveedor de red, en donde vamos a tomar esta tendencia, en donde nuestro consumo rondaba en 200 watts, iba disminuyendo conforme los paneles iban colectando energía, hasta que llegó un punto en donde ya no estamos consumiendo nada de CFE. Y si se fijan, esto fue antes del corte de energía total que tuvo nuestro suministro eléctrico, en donde prácticamente la energía de CFE se mantenía a, vamos a ver un poco más, en un promedio de 120 a 125 volts, pero acercándonos
pasaditas de las 10:10 de la mañana, nuestro proveedor cortó el suministro eléctrico y si no tuviésemos este sistema, ahorita estaríamos sin luz en el hogar. Aquí tenemos otras tendencias de carga, en donde este ha sido la carga de la casa. Si se fijan, a pesar de que no tenemos energía por parte del proveedor, la casa sigue consumiendo energía. Esto gracias a nuestras placas solares. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo este es el voltaje que suministra nuestro proveedor, y al momento que este falló, el inversor está haciendo la regularización de salida de voltaje a 120 volts. Tenemos aquí la tendencia en paneles solares y pues bueno, de las baterías. Aprovechando que ahorita CFE falló, voy a incrementar la carga de la casa. Voy a prender la parrilla eléctrica para que este valor incremente y podamos ver cómo se comportan estos valores. Pues bueno, aquí ya he incrementado la carga de la casa. Prácticamente he puesto la parrilla eléctrica a 1000 watts. Podemos ver cómo el consumo de la casa incrementó. Aquí podemos ver la tendencia. El consumo de la casa la vemos en color azul. Y podemos ver cómo hay suficiente sol para poder cubrir esa demanda energética que la casa está requiriendo. Ahorita los paneles incrementaron su potencia a 1048 watts. Entonces prácticamente ahorita la parrilla eléctrica y su consumo está siendo proveída solamente por pura energía solar. Aquí en la gráfica vamos a ver esta línea de color azul, que es los watts de las baterías. Podemos ver que la respuesta de los paneles no es tan rápida. Entonces, para poder sacar esa energía que nuestra parrilla demandó, lo hizo a través de las baterías, para poder amortizar esa cantidad de energía demandada. Y una vez que los paneles alcanzaron su máximo producción, el inversor gestionó esa energía para que las baterías sigan cargándose y siga suministrando energía al hogar. Realmente este modo de operación personalmente es el que a mí más me agrada. Va a depender de cómo sean sus consumos, de cómo ustedes es que lo desean trabajar. A mí me gusta mucho trabajarlo de esta forma, porque es donde sometemos a menos estrés tanto el inversor como a las baterías. Y créanme que las baterías es una muy buena inversión para que las quememos muy rápido, y más cuando nuestro banco de baterías no es tan grande como quisiéramos tenerlas. Y es que recuerden que las baterías, su tiempo de vida se mide en en ciclos de carga y descarga. Estos ciclos de carga y descarga va a depender, de acuerdo al fabricante, de acuerdo a la calidad de la batería, los ciclos que estos te puedan ofrecer. Entonces, trabajándolo de esta forma, es la forma en la que menos estrés sometemos a las baterías para prolongar su tiempo de vida y garantizar que la tenemos mayormente saludable para cuando pase alguna contingencia como esta. En fin, así es como a grandes rasgos se comporta el sistema, este inversor híbrido en modo interconexión, pero sin inyección a la red eléctrica. De esta forma, al menos en mi país, al menos en México, no se requiere ningún contrato con la compañía de red, ni siquiera se requiere darles aviso, porque realmente la energía que estamos produciendo es la misma energía que estamos consumiendo y almacenando para nuestro propio uso. Por tal motivo no se requiere darle aviso, simplemente
esa energía que nosotros estamos aprovechando en nuestros hogares, no la estamos repartiendo a nadie más, mucho menos vendiéndola a alguien, y por eso pues no se requiere ningún trámite adicional. Ok, muy bien, he modificado el funcionamiento de la parrilla eléctrica. Si se fijan, aquí ahora está haciendo un tipo de señal, bueno, una demanda de energía tipo una onda de tipo sierra, en donde aquí vamos a ver que conforme la energía sube y baja, como la reacción de los paneles no es inmediata, para seguir manteniendo la demanda de energía de la casa, ahora hace uso de la energía proveniente de las baterías. Aún no es mucho, pero bueno, en este caso, en este ejemplo sí podemos ver cómo los paneles, con ayuda de las baterías, intercalan energía para seguir manteniendo la demanda de la casa. Hasta ahorita yo creo que voy a cortar este video, voy a esperar a que la energía de CFE se regularice para que les muestre cómo es que funciona este sistema híbrido sin interconexión cuando la compañía de red está regularizada, y ver de qué forma estamos de igual manera ahorrando, no mucho, pero sí es un ahorro considerable, más aparte que en cuestiones de contingencia, cuando nuestra red falle, pues nuestra casa sigue gozando del suministro eléctrico, con la garantía de que sabemos que nuestras baterías están en completo estado de funcionamiento y listas para demandarle la energía que requiramos. Pues bueno, continuamos ya casi siendo las 2:40 de la tarde y pudiendo ver que CFE aún no se restablece. Este corte fue a partir de las 10:10, si mal no recuerdo. De las 10:10 hasta ahorita siendo las 2:41. Lleva un poco más de 4 horas y media, todavía no se restablece CFE. Pero lo que quería mostrarles en este video es de que, bueno, la nubosidad ha inundado el cielo y ya no es la misma producción solar de lo que era en la mañana. Más sin embargo, el inversor hace su gestión para tomar la energía de los paneles y lo restante de las baterías para poder completar la demanda que la casa está sometiendo. Podemos ver aquí que nuevamente CFE todavía no se restablece y todo está siendo suministrado a través de los paneles y de las baterías. Y en este caso, los paneles están suministrando ahorita por la nubosidad escasamente poco más de 300 watts y los casi 1000 watts restantes provienen de las baterías. En este momento sería que las baterías están a 23 volts y se están drenando de ellas 44 amperios. Parte, mientras falla CFE, yo le programé al inversor que cuando llegue a 21 volts es cuando va a cortar el suministro hacia la casa. Yo espero que durante el día la nubosidad se vaya para que otra vez haya suficiente producción solar para cubrir la demanda de la casa y la demanda de, bueno, restaurar la energía de las baterías, en lo que CFE se llega a restablecer. Y pues bueno, aprovechando el momento y viendo que ya se fue o se hizo a un lado un poco la nube, podemos ver que la producción solar de nuestros paneles se ha recuperado por algún momento, en donde, bueno, la energía solar se va hacia la casa y lo restante hacia las baterías para recuperarlas, en lo que CFE
de igual manera recupera su suministro de energía. Pues bueno, mis amigos, como se puede ver aquí, ya casi terminando la tarde, empezando la tarde-noche, las 7:33, pues ya CFE se ha restablecido algunas horas atrás. La energía de los paneles ya no es suficiente para mantener las cargas, pero como les comenté, en el modo de funcionamiento de este inversor híbrido de interconexión sin inyección a CFE, pues bueno, las baterías eh, permanecen cargadas, lo que se alcanzó a cargar de este día en donde la mayor parte tuvo corte de CFE, y ahora sí ya estamos consumiendo la totalidad de la casa con lo correspondiente a CFE. Se puede ver aquí el corte de CFE que fue a partir de las, pongamos, 10 de la mañana y se restableció casi a las 6 de la tarde. Fueron prácticamente 8 horas donde CFE o nuestro proveedor de energía no proveyó energía. Pero bueno, gracias a este sistema que tenemos, durante ese periodo el inversor, gracias a la producción en paneles solares y baterías, mantuvo la carga de la casa, y pues la casa siempre tuvo los servicios correspondientes a la de energía eléctrica. Sin más, yo creo que con este video estoy terminando. No veo nada más que agregar. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjenla en la parte de abajo en los comentarios de este video. Trataré de aclarar sus dudas o tomar en cuenta sus sugerencias que propongan. Y pues nada, como siempre se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.